pues bien, hagamos un análisis concreto de lo que es propaganda y publicidad, sobre todo en este tema que nos está teniendo ocupados e inmersos en el manejo de la información. Sí, a ver, la propaganda política, la propaganda gubernamental, está manejando, yo no sé si bien o mal. Hay quienes dicen que esta crisis la están manejando mal en cuestión de comunicación política. Hay quienes dicen que es un debate demasiado politizado. Bueno, inclusive se menciona que hay politiquerías. También en el caso de la publicidad vemos cómo hay empresas de todo nivel, grandes, transnacionales, grandes consorcios, pequeños empresarios, pequeñas pymes, inclusive hasta la gente que ha utilizado las cadenas publicitarias que están a la mano por medio de apps o por medio del WhatsApp o por medio de otras eh, plataformas de mensajería y obviamente las redes sociales, están haciendo su publicidad. Las grandes empresas dicen aquí estoy y se metieron al mercado en línea a vender y a estar, o sea, no dejan de atacarse, pero me refiero a la propaganda, aquella que va dirigida a una mentira que va dirigida hacia un público receptor. Sí, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que esta crisis global de la pandemia del coronavirus, que se ha convertido en una crisis geopolítica, geoeconómica, definitivamente nos da muchos ejemplos. A ver, podemos hablar de ejemplos que han manejado y controlado la comunicación política y la propaganda oficial, como podría ser Alemania, China, Rusia. ¿Y por qué pongo estos tres ejemplos? Porque, bueno, Alemania, Merkel salió muy bien a manejar su esquema de comunicación política y propaganda oficial. China, obviamente, tiene el control férreo, aunque no pudo evitar que se saliera ya de sus fronteras una serie de errores, una serie de situaciones, una serie de señalamientos, pero bueno, trató de mantener lo más posible. Lo que pasa es que el rebote fue ahí y obviamente fue lo extraordinario. Y Rusia que ejerce un control tal vez más férreo, en el cual se saben muy pocas noticias y obviamente lo que nos llega es que de manera oficial su propaganda nos dice que todo está bien, que todo está controlado, que todo ahí la lleva. Podemos poner también otros casos, como en el caso del continente americano, que podríamos decir que son de estrategias de propaganda oficial, propaganda gubernamental fallidas. El primero sería el caso mexicano y el segundo sería los Estados Unidos. Conclusión, los dos presidentes son distintos en el pensamiento económico y social y político tal vez, pero demasiado hermanados en una forma y estilo de hacer política. ¿A qué voy? Donald Trump, al igual que Andrés Manuel López Obrador, desestimó la pandemia, desestimó la epidemia, desestimó muchas cosas y bueno, siguió adelante con su vida. Hoy Nueva York es uno de los estados con mayor número de contagiados y con mayor número de muertos por día. México, seguimos en una comunicación política errada en la cual no nos da tranquilidad, no nos dice qué es lo que está pasando. Y al contrario, en los dos países pareciera ser que se estuviera jugando a la reelección de quien gobierna. En el caso de Trump, bueno, está en juego la reelección para ahora, para noviembre, y la protesta que quiere estar en las boletas, que bueno, aprovechando la propaganda oficial, él va a firmar los cheques por $1,200, $1,300 que le van a entregar a desempleados en Estados Unidos, van con su firma rúbrica. Algo yo no sé si sea primera vez o no, pero realmente aboca a que si yo te doy, tú estás comprometido conmigo. Yo te estoy firmando, te estoy autorizando, te estoy dando yo, y el que paga manda. O cuando menos tiene derecho a sugerir. Y en el caso mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues habla de que primero va a reforzar y dio dinero por adelantado sus tarjetas de bienestar, habla que primero los pobres y sigue habiendo unas situaciones en las cuales la propaganda va enfocada a distraer la realidad de esto. Maneja sus propias cifras que no generan garantías, tal vez maneja la cuestión del ataque mediático para evitar distracciones. ¿Por qué? Porque, bueno, aprovechando esto de la propaganda, pues obviamente en México, como en muchas partes del país y del mundo, la situación es política. Entonces, en el caso mexicano, pues ya hay quienes se están perfilando para tratar de ser herederos de un escaño gubernamental en un estado, una diputación federal y obviamente diputaciones locales más presidentes municipales que se van a jugar en el 2021. Y obviamente también hay quienes ya se están perfilando, inclusive muy adelantado, para ser candidateables a la presidencia del 2024, la presidencia de México. Y en ese tema están gobernadores de todos los partidos, están actores políticos de todos los partidos, están senadores, diputados federales y obviamente, pues, gente que ya estuvo en la farándula y en la política y ahí está. Esos son los ejemplos. El ejemplo real es que hay una mala comunicación política, una pésima propaganda de ataque y contraataque que no nos da garantía a los ciudadanos.
Eso nos lleva a decir que este claro ejemplo, ¿cómo va a terminar? Hoy, un ejemplo, el día de hoy, cuando ya hay una percepción de que muchas de las cosas que están sucediendo en cuanto al desabasto, a la compra acelerada de insumos para tratar primero la crisis de salud, ya hay una percepción de que las cosas son poco claras y que están llenas de corrupción, ¿sí? De que la corrupción empieza a permear en todo este esquema de compra, renta o inclusive de fabricación o movilidad de los insumos para la protección de salud. Pero también se habla de que definitivamente no está haciendo el adecuado desde el punto de vista económico y social. Se habla de el tratar de tener todo bien agarrado y a la vez irlo soltando o dejar huecos para poder tener a quien echarle en un momento dado la culpa. La propaganda oficial está plagada de dimes y diretes de una parte u otra. El gobierno ataca y se defiende. El gobierno usa y abusa las redes sociales, ahora que están de moda las famosas granjas cibernéticas de bots, de trolls y demás simpatizantes, y por otro lado, pues obviamente los adversarios o conservadores, como les quieran llamar ahora en el esquema del lenguaje político nacional, pues hacen su chamba y están en este. El ejemplo es muy claro. La publicidad oficial sigue pagando, en el caso mexicano, en el caso del gobierno, sigue pagando lo que es institucional. En el caso de la propaganda política, el gobierno mexicano tiene muy puntuales, tiene sus distractores muy llanos, por ahí va a sacar una acusación nuevamente, o ahora sí va a tratar de investigar directamente a un expresidente de México, concretamente Enrique Peña Nieto, y obviamente van a desviar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es esto? Porque definitivamente la cuestión de la corrupción ya les está llegando como el agua al cuello. Luego entonces, si hablamos de una corrupción, yo no la estoy pudiendo contener, pues obviamente, y perdón lo repetitivo, obviamente van a tener que buscar un distractor para tratar de emparejar. La realidad también nos está llevando a que nadie asume un liderazgo opositor o un liderazgo que realmente ejerce el poder del Estado-Nación. ¿Y por qué lo digo? Porque pareciera ser que las mañaneras no son más que un oráculo de buenos deseos, de buenas intenciones, de muchas verdades, otras medias verdades, otras grandes mentiras, pero volvemos a lo mismo. Nadie nos da tranquilidad de nada. La publicidad oficial sigue campaneando por ahí, sigue metiendo las cosas institucionales y la publicidad de las grandes empresas va dirigida a ti que estás en tu casa para que tú compras, para que tú vendes, para que tú te cuides. Y otro grave problema es que no hay quien controle realmente el exceso de información que se vuelve en desinformación y por ende se vuelve en ignorancia. El ejemplo está muy claro. ¿Qué va a pasar en el caso mexicano una vez que se vaya amainando esto, sobre todo ahora que están extendiendo por fases económicas más que por fases de alarma epidemiológica? ¿Qué va a pasar cuando están extendiendo esta situación? ¿En qué va a quedar la economía de México? Cuando es sano que no se quieren endeudar, pero tampoco es sano el no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se habla de pérdida de empleos de más de 1 millón de empleos. Y esos son números a lo medible. Lo que no es medible, que lo pueden ustedes palpar, es en su entorno familiar, en su entorno personal, en su entorno de amigos o en el entorno social donde se mueven de cuánto vende o no vende el bolillero, el de la tiendita, si ya vende o no vende una tienda de conveniencia, si hay o no hay un buen servicio o si están encontrando abasto suficiente. Pero eso conlleva a que de dónde va a haber dinero para la recuperación económica. Ese es el ejemplo de que la propaganda va dirigida hacia mentirle a la gente para tenerla entretenida. La propaganda oficial en su gran mayoría no justifica una verdad, justifica una mentira. Es el ejemplo más claro y veamos cómo increíblemente en el caso mexicano, en esta crisis global de salud económica, política y social, lo político es lo que está en la mesa. ¿Quién ya se quiere candidatar para ser presidente de la República en el 2024? ¿Quién quiere candidatarse ya para ser gobernador, diputado federal, diputado local o presidente municipal y hasta regidor? Y obviamente qué medios utilizan. Si es defensa, el ataque o simple y sencillamente el tratar de moverle la mesa al opositor o al adversario. De entrada, el ejemplo es muy claro. La propaganda oficial, la comunicación política gubernamental del Estado-Nación, es una comunicación política muy deficiente. La publicidad como tal, en cuanto al marketing comercial, está siendo cada vez más eficiente e inclusive está siendo rebasada por la astucia y el ingenio
de muchos pequeños comerciantes o de gente común y corriente que está utilizando las redes sociales y los grupos de mensajería para poder hacerse y allegarse un recurso para subsistir, para mantenerse. O sea, darle publicidad a su negocio o hacer un negocio informal desde casa por medio de las redes sociales y las mensajerías. Hay que estar muy atento a los mensajes políticos en estos momentos, porque son los ejemplos de lo que nos debe decidir para incidir y ser parte de la discusión y de la corrección de muchas cosas a los que están haciendo mal o estamos haciendo mal, porque definitivamente quienes estudian las cuestiones de medios de comunicación, quienes hacen vida activa, política y social, somos aquellos que debemos de estar puntualmente corrigiendo, observando, pero sobre todo aportando. Pero bueno, yo creo que nos da para más y vamos a hacer un comentario conforme se va desarrollando esto, para ir teniendo más ejemplos de lo que es. Podemos debatirlo, podemos platicarlo, estamos a sus órdenes.